Muy bien, es momento de recibir al expresidente, al doctor Julio María Sanguinetti, a quien le agradecemos su presencia aquí en la televisión pública. Encantado. ¿Qué más quiere el autor? Verse ahí con estos carteles que exaltan la tapa del libro, que además es preciosa la tapa, ¿eh? Así es, uno piensa en la cantidad de horas que había que estar detrás de una máquina de escribir a veces. Sí, bueno. Para lo que hoy se cuentan rápidos caracteres. No, hoy es otra cosa, por suerte, ¿no? Porque es una maravilla, ¿no? Cuando yo entré en la primera redacción, mi director, que era Luis Valleverre, que fue presidente, que había nacido en el día, nunca se adaptó a la máquina de escribir y escribía a mano. Mientras un linotipista viejo que le aceptaba los originales, bien, se jubiló y entonces yo le tenía que pasar los artículos, ¿no? Y después vivimos nosotros el proceso de la máquina eléctrica, que era horrible, la electrónica un poquito mejor, hasta que vino la computadora, que es el sueño del pibe, ¿no? Porque uno corrige, va, viene, archiva, es espectacular, ¿no? Ahora bien, cuando uno se enfrenta al libro, hay una primera parte en donde siente que Sanguinetti de alguna manera está dando la batalla por la construcción de un relato histórico, por mantener una visión, por poner de manifiesto lo que consideran son hechos que no pueden ser tergiversados y no cambiar la historia para de alguna manera justificar el presente. ¿Esa es una batalla que de alguna manera usted considera que tiene que dar desde su lugar? Es así, por eso mismo yo hablo de los combates por la historia y desde la historia. Yo desde que empecé a hacer política y periodismo, estoy hablando del año 53, yo tenía 17 años, o sea que la cuenta, ¿no? Y mi primer artículo firmado en el semanario Canelones, que el director era Flores Mora, y después ahí trabajaban Michelini, Teófilo Collazo y otros más jóvenes, entre los que estaba yo, Luis Barrios Tassano, Elías Blut, un lote de gente. Muy bien. Y escribí una biografía de Joaquín Suárez, ¿no? O sea, siempre me apasionó la historia. Con los años, cada vez fui entendiendo más que el presente solo se explica en función de la historia, que no se repite, pero que se parece y va construyendo. La vida de las sociedades es como las capas geológicas de la Tierra, ¿no? Que se van acumulando una sobre la otra, ¿no? Y cada una va cambiando algo, pero sobre la base de lo anterior y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, y por eso siempre estamos en los combates por la historia, porque y frente a las tergiversaciones de la historia. Una, la más habitual, es el anacronismo, ¿no? En el cual no solo incurre el historiador, sino a veces el periodista, ¿no? Que es juzgar episodios del pasado con la mentalidad de hoy, lo cual es un gravísimo error, ¿no? Porque entonces dicen, Aristóteles sí era muy liberal, pero había esclavitud en Grecia y no estaba de acuerdo. Bueno, andá hace 25 siglos. Y luego está la tentación constante de justificar los hechos del presente en función de episodios del pasado. Entonces el pasado empieza a ser instrumentalizado. Los gobiernos dictatoriales son lo máximo. Hoy tenemos quizás el ejemplo más culminante, es el chavismo y Maduro con Bolívar, ¿no? Que es envueltos en la figura de Bolívar y tergiversando a Bolívar, ¿no? Yo creo que si Bolívar ve lo que es eso hoy Venezuela, se muere de nuevo, ¿no? Pero digo, ese es un ejemplo bien fuerte de lo que ha sido la tergiversación constante de la historia. Y lo hemos visto con los Kirchner. Fíjese que un gobierno que pone un instituto oficial, diciendo Instituto Oficial del Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego, uno dice ¿cómo? Y el gobierno va a revisar la historia, su cometido es revisar la historia. ¿Qué quiere decir, no? Bueno, quiere decir que quiere instaurar una historia oficial. Bueno, por suerte le salió mal a la doctora Kirchner, ¿no? Pero es así. Y algunos artículos que hay ahí refieren al tema argentino también, que es nuestro debate. Pero el problema es que a lo largo de 60 años de artículos, uno tiene que elegir algunas cosas. Y personalmente me había propuesto encarar en uno particular, que es del año 78. Estamos hablando 78. De plena dictadura aquí en nuestro país, una publicación en el diario El Día. Bueno, ahí le cuento un pequeño detalle.
yo había estado en acción hasta el 73 que se cierra, ahí me invitan a escribir en El Día, pero yo estaba proscrito, entonces no podía escribir de política. Entonces escribía de filosofía, escribía de literatura, trataba siempre de meter alguna mercadería entre col y col, lechugas, ¿no? Bueno, y lo cual a veces generaba problemas y dificultades, ¿no? Las llamadas del servicio de inteligencia, esas cosas. Pero bueno, entonces esos artículos, que por eso yo le pongo a veces la constancia, de que hay que entenderlos en función de la época también, ¿no? Porque lo que hoy parece trivial, en aquel momento no lo era tanto. Claro, entonces justamente es imposible poner la cabeza en el año 78 y aquilatar lo que se vivía en nuestro país en ese momento. Estamos en plena dictadura, pero Sanguinetti escribe de un tema que sigue siendo muy actual y en términos de una discusión muy actual, que es el del aborto. Y cuando me enfrenté al artículo, noto que usted maneja cifras que realmente sorprenden, ¿no? Hablar de un año 78 en donde la sociedad uruguaya aceptaba, por ejemplo, que en un año murieran 100 mujeres. Por lo menos. No es que la sociedad uruguaya lo aceptaba, estaba todo envuelto en una nube de silencio. Pero se discutía. Sí, se discutía poco, por eso algunos lo planteábamos, había algún estudio que se había publicado en algún libro, que creo que es lo que yo comento allí, y es un tema, bueno, digamos muy hondo, muy importante, que filosóficamente compromete posiciones muy hondas, y a mí siempre me dolió mucho, digamos, lo social, porque esas 100 mujeres eran 100 mujeres pobres, ¿no? Que habían abortado en condiciones precarias, en condiciones negativas, en lugares sin asepsia suficiente, sin nada, ¿no? ¿Verdad? No en una clínica bien instalada. Donde claro, normalmente... usted pone de manifiesto el negocio que existió siempre detrás de la prohibición y por qué había que terminar con la prohibición. Ese es un aspecto, el social. Otros le dicen, bueno, pero eso es una inmoralidad, porque es quebrar una vida. Y bueno, y uno le dice, mire, el tema es una potencialidad de vida, lo cual no quiere decir que haya una persona. ¿Cuándo hay una persona? ¿Cuándo hay un individuo? Bueno, según nuestro código, después que alguien nació con 48 horas de vida. Eso es una persona jurídica titular de derechos. Las leyes actuales establecen simplemente un lapso de gestación de 12 semanas que establece que, primero, un concepto biológico. No hay allí todavía una persona porque simplemente no tiene viabilidad independiente, no puede vivir fuera del seno de su madre. Entonces, biológicamente no estamos ante una persona. En segundo lugar, hay una potencialidad de vida, sí, como se dice, bueno, sí, es una potencialidad, pero no confundamos la semilla con el árbol, ¿no? Es lo mismo que si decimos, hay una persona cuando hay en esos bancos que se hacen reproducciones asistidas o óvulos fertilizados, entonces es un genocidio porque en algún momento se les elimina, ¿no? No es así, no es así. Yo quiero ir hacia una cuestión que me parece que no es menor. Porque, bueno, usted defendió una ley en 2008 desde el Senado, una ley que fue vetada por el entonces presidente Vázquez. Hubo que esperar al 2012 para que efectivamente... Sí, pero como ves, una vieja posición exactamente. de liberalización que defendí siempre. La primera pregunta que me surge es, en esos dos periodos en los que usted fue presidente, ¿qué le pasaba a la sociedad uruguaya que no se pudo impulsar una ley de este tipo, tomando en cuenta que Sanguinetti la impulsaba en plena dictadura? Mire, las cosas en la vida política y en la vida social hay que mirar los momentos. Y en aquellos tiempos teníamos que, primero, en el primer gobierno había una prioridad sola, que era pacificar el país, reconstruir la vida política, hacer resplandecer las instituciones, que el diálogo político surgiera, la controversia. Y entregarle la banda a otro. Y entregarle la banda a otro en paz y libertad. Muy bien, ese era el objetivo 1, 2 y 3. Todo había que ponerlo al servicio de ello. Por eso mismo, temas muy polémicos, por ejemplo, la educación, que lo planteamos en el segundo periodo de gobierno. Claro, tuvo una ley de emergencia. No lo planteé en el primero.
En el primero hubo una ley de emergencia para readaptar las viejas normas. Ley de emergencia medio permanente. No, y era... Terminó siendo medio permanente. Yo no estaba muy de acuerdo, pero no importa, había que ir transando para lograr ese clima de paz, ¿no? Entonces uno no puede poner en un paquete todos los problemas polémicos de un día para el otro y comprometer otras cosas. Además teníamos coaliciones. Nosotros nunca tuvimos mayoría, gobernamos siempre en coalición. Y el otro partido no era partidario. Entonces, esos son los temas que hay que mirar políticamente. Luego, más adelante sí se plantea, bajo el primer gobierno Vázquez, donde la bancada del Frente estaba de acuerdo con el tema. Y yo también. Pero el doctor Vázquez no, estaba en contra, porque él sostenía la posición contraria a la legalización del aborto. Razón por la cual nosotros votamos la ley, el doctor Vázquez la vetó, y nosotros recuerdo que en el levantamiento del veto yo era la única voz a favor del levantamiento del voto, porque la bancada del Frente estaba silenciada por la actitud de su presidente. No. Esas cosas que se dan. Para seguir en tema, hoy hay departamentos en donde todos los profesionales médicos dicen tener objeción de conciencia. Por lo tanto, en los hechos hay un derecho de las mujeres que cuesta muchísimo y a veces ni siquiera puede ser ejercido, por más que es ley, por más que debieran pararlas. Entonces uno se pregunta, ¿cuán difícil es, y lo estoy preguntando en 2 veces, presidente, que los derechos salgan del área metropolitana? Bueno, pero en general en el país se ha aplicado la ley. Yo creo que la ley no es perfecta, no es excelente, porque pone muchos... ¿Es mejor la de 2008? Seguro, porque esto pone una serie de trámites y de instancias y de colegios médicos, que sobre todo en el interior establece una publicidad que hay que preservar de no caer en ella, porque esto es un tema muy delicado, muy penoso. La mujer que va a un aborto no va a las risas, va por una situación de penuria, ¿no? A ninguna mujer hay que entender que el aborto es una derrota de algún modo, ¿no? Como lo es el divorcio, por decir algo. Pero son situaciones de la vida que hay que entender y que hay que amparar, ¿no? Entonces, la reserva es fundamental. En Montevideo es más fácil, en el interior es más difícil. Pero pese a todo, la ley ha humanizado las cosas y ha preservado fundamentalmente la salud. No, los últimos años, según tengo entendido, no ha habido muertes por esa situación. Entonces es un tema delicado que desgraciadamente a veces se plantea en un terreno muy dogmático, sin entender lo que es la situación de la mujer. A los hombres a veces nos cuesta entender, ponernos en ese lugar, ponerlos en el sentido de lo que significa la maternidad para una mujer, que si está renunciando a ella es por razones muy fuertes, porque no puede asumir su maternidad, por razones económicas, por razones morales, por razones sentimentales, ¿no, verdad? Y por eso es que una maternidad no querida no es algo que deba defenderse. No se puede traer un hijo al mundo que sea el resultado de una casualidad y de una resignación, ¿no? La vida tiene que ser hija del amor, ¿no? De algo afirmativo, positivo, es un acto de esperanza, ¿no? No puede ser, como digo, el resultado de la casualidad, de un descuido y al cual se llega con una madre que no lo quiere, ¿no? Bueno, esas son las razones por las cuales siempre hemos defendido esta posición de libertad. Y creo que pese a los defectos que la ley tiene, que en algún momento habrá que retocar, pese a eso, el país ha avanzado. No es que hoy hay la multiplicación infinita de los abortos, como se decía, porque no es así, pero sí lo que es verdad es que también no hay muertes, y eso es muy importante. Muy bien. Los tiempos en televisión usted sabe cómo son, entonces yo no quiero dejar de lado las cuestiones de coyuntura. Primero, una coyuntura del Partido Colorado que seguramente le hizo sonreír, porque en las elecciones de jóvenes fueron más jóvenes a votar dentro del lema de lo que muchos dirigentes esperaban, tal vez de lo que los más optimistas esperaban, y el Partido Colorado está en un momento de buscar salidas. Yo mismo pensaba que era una elección sin publicidad en la tele, sin publicidad en la radio, sin publicidad en los diarios.
sin grandes organizaciones detrás de candidatos, sin nada. Eran los muchachos. Yo les digo porque me pasé yendo a reuniones con muchachos que me invitaban para hablar, etcétera. Yo con 10, 15 mil muchachos que hubieran ido a votar me parecía muy bueno, ¿no? Porque más cualitativamente había puesto en la cancha, en el escenario, un lote de gente joven que, bueno, entendía lo que era el Partido Colorado y allí estaba. Nos superó ampliamente, fueron 30.000 personas. Y a mí realmente hasta me emocionó, diría yo, ¿no? En el garaje de casa había una mesa y ahí votaron 150, ¿no? Yo los miraba llegar, ¿no? Bueno, me acuerdo que fui al Bohemio, ¿sabe? A otra mesa a recorrer alguna vez. Había 392 que habían votado ahí. Y eso era muy expresivo, realmente muy expresivo. Ahora bien, ¿qué se juega el Partido Colorado en las elecciones de 2019? Porque algunos dicen que es su propia existencia. Y cuando manejan que es su propia existencia, algunos sostienen que Sanguinetti tiene que tener un lugar. Cuanto más lejos, esto es para ponernos a prueba la cosa. Para poner a prueba el estado físico. Anda bárbaro, o sea, la biología lo está ayudando. Sí, para poner a prueba. Mire que eso lo puede comprometer a la hora de que le vayan a golpear la puerta. Los abdominales. ¿Cuántas veces le van a golpear la puerta por semana para que asuma responsabilidades? Yo hace 17 años dije que no iba a ser más candidato. Y le sigue golpeando la puerta. Algunos no me creían, porque los políticos se suele no creerles cuando hablan de candidaturas. Sin embargo, fue una posición asumida. ¿Por qué? Muchas razones. Primero, porque 2 presidencias ya era mucho y uno tampoco puede estar toda la vida aspirando a ser presidente. En segundo lugar, porque quería llegar a viejo y no ser esos viejos de tal por cual, ¿no? Que se atornillan a las sillas, como se dice, sino que era alguien que cedía espacio y ayudaba a que otros crecieran, cosa que hemos intentado hacer y seguiremos haciendo hasta el último día. En tercer lugar, porque sentía que yo tenía que cumplir un rol, que eran los combates por la historia, justamente, porque sentía la necesidad de que hubiera un relato respetuoso de los hechos en la historia reciente y a su vez respetuoso de los hechos o de los modos de enfocar en la historia patria. Y entonces, para mí esa era una tarea ineludible que alguien tenía que hacer. Claro, pero usted me elude con elegancia una cosa, que es, la gente le sigue yendo a golpear la puerta. No, y eso no es sintomático no de le un eludo, problema. dije que no y no lo estoy diciendo hoy, lo dije hace 17 años. Claro. Ahora me lo preguntan cada 3 días. Exactamente, pero no significa un problema para el Partido Colorado como tal el que la renovación cueste tanto, más allá de que, como dice usted, no es un veterano de la política que se quedó a ocupar un lugar hasta que lo empujaran y lo echaran. No, bueno, pero se dio el espacio, pero no hay que lo ocupe. La renovación le cuesta a todos en todos los momentos de la historia. Mire el Frente Amplio, que ha sido tan exitoso en estos últimos años. La vieja generación, ya es vieja, es mi generación, porque ahí en 5 años estamos todos, ¿no? Salvo Jorge, que era un poco mayor, pero de ahí estamos todos, ¿no? La Calle, que es el menor, por pocos meses frente a Vázquez, y ahí estamos todos, Vázquez, Astori, Sanguinetti, tal, Mujica. Estamos en 5 años de distancia. Y bueno, y también es un problema para el Frente Amplio la renovación, ¿no? Porque también no se sabe si Mujica eso no es, Astori ha manifestado su voluntad, en fin, pero empujan otros, y estamos hablando de gente de 80 años, que es lo que yo digo, pero señores, hay también, lo he dicho y lo repito, ¿no? Si somos candidatos Mujica y yo con 83 en ese momento y él con 84, salimos en el Guinness. Es un país que aparentemente es extraterrestre porque no tiene gente de 50 años o de 60 años, ¿no? Bueno, o sea, pero bueno, vuelvo a decir, en mi caso, no digo que no hoy, dije hace muchos años
Y lo sostuve porque era, como digo, era una definición vital, existencial, y la he mantenido. Lo que ocurre es que alguna gente me dice, bueno, pero entonces ¿por qué seguís escribiendo y por qué seguís hablando? Ah, quiere decir que porque no soy candidato no puedo hablar más, porque soy candidato no puedo hacer política, porque soy candidato no puedo defender las ideas de mi partido, no puedo ayudar a mi partido. O sea, como no soy candidato me voy para casa. No, señores, no. Estoy haciendo todo lo que puedo y seguiré haciendo por las ideas del Partido Colorado y del vallismo, en el cual creo y que sigo creyendo que es la mejor versión de este país, no solo en la construcción del pasado, sino en la proyección del futuro. Y bueno, ¿habrá vallismo en el siglo XXI? Mire, en primer lugar, en el país hay mucho vallismo, ¿no? Ya hay mucho vallismo. Lo reconocen unos y otros. En el 59 ganó el Partido Nacional. Y el gran reclamo era: terminemos con el Estado vallista, llegó el Partido Nacional, vamos a dar vuelta a la historia. Resultado final, gobiernos mejores o menos mejores, según lo mire cada uno, pero el Estado vallista siguió allí, la legislación social del vallismo quedó allí, en fin, no cambió circunstancialmente nada. El Frente, también, vamos a sacudir el árbol desde las raíces, va a cambiar todo, los padrones de comportamiento, las matrices productivas, tal y igual. ¿Qué se cambió? Bueno, algunas cosas puntuales, pero el Estado vallista siguió allí, ¿no, verdad? Entonces, hay mucho de vallismo en el Estado, que es ya el Uruguay, digamos, ¿no? ¿Y eso quiere decir que se agotó el vallismo? No, el vallismo no se agotó. Yo lo vemos por esos debates. Fíjese usted planteaba la despenalización del aborto, la laicidad del Estado. Bueno, yo a veces me quedo solo defendiendo estas cosas, a veces me quedo solo, lo cual demuestra que el vallismo sigue representando esas cosas, sigue representando la república laica, la república tolerante, el concepto de seguridad social, de promoción hacia arriba, no de igualación hacia abajo, que es lo que ha fundido el socialismo en el mundo, ¿no? La igualación hacia abajo, que ha terminado con sociedades pobres y dictatoriales, como es Cuba, o como hoy va camino Venezuela, o como pasó con toda la Europa del Este. Es decir, el vallismo es lo opuesto, digamos, ¿no? Es la democracia, la libertad, pero es la seguridad social mirada como estímulo hacia arriba, a crecer, a mejorar. Y yo creo que eso es lo que seguimos representando. Y ese es mi esfuerzo, y esa es mi vida, y la seguiré haciendo, y escribo libros, y hablo, y seguiré discutiendo. Las candidaturas, que sean los más jóvenes, para eso están, y los estoy ayudando, y empujando. Y nosotros lo seguiremos convocando. Por ahora es el cronista y la historia, la última publicación del doctor Julio María Sanguinetti. Donde hay artículos de 60 años. Hay, ¿no? 60 años de periodismo. Hay algunas fotos que están muy buenas. Yo sé que me queda prácticamente nada, pero hay una foto de un muy joven Julio María Sanguinetti practicando esgrima, recibiendo clases de esgrima, porque eran tiempos en donde te enviaban los padrinos y se te retaba a duelo. Bueno, también había otra foto, ¿no? Cuando estoy en Cuba en el 59, parezco un chiquilín, o reporteando a Isabelita Sarli, que era la actriz sexy de la época. Lo escuché. Exactamente, tuvo su etapa farandulera. Sin lugar a dudas, usted dice, envejecemos mucho en las fotos a veces. No lo digo yo, lo dice García Márquez. Dice, en las fotos, dice un personaje de García Márquez, en las fotos se envejece más que en la vida.